Contexto Psicológico. Así es, está con nosotros el licenciado Antonio Miranda en este contexto psicológico y pues nos da muchísimo gusto recibirte, Toño, y empezar a plantear esta posibilidad de revisar los perfiles psicológicos de los candidatos, ¿no? Sí. Ya candidatos como tales. Y estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de Ricardo Anaya y por supuesto también de José Antonio Meade. Y bueno, desde lo que dicen, como lo dicen, desde cómo están sorteando las crisis que se les han venido presentando a partir de los señalamientos, creo que podemos conocer mucho de la personalidad de cada uno de ellos. Para empezar, sería importante tener un perfil psicológico de los candidatos. ¿Qué nos diría y para qué nos sería útil? Ok, buenos días, Marcela, licenciado, amable auditorio. Sí, yo creo que serviría bastante, ¿no? O sea, saber el perfil del candidato sería uno de los elementos, yo diría, indispensables para la ciudadanía, poder tener información y emitir un voto más consciente y más claro de lo que por quien se está votando, pues. Pero el perfil, digo, en el análisis que luego se hace, hay que analizar, yo creo que son 3 factores importantes. Uno es lo que se dice, otro es lo que no se dice, desde luego, a través del lenguaje corporal, y otro muy importante, yo siento que es el manejo de la angustia, que el manejo de la angustia, ansiedad, estrés, como usted le quiera llamar, dicen los grandes reclutadores y capacitadores, que una persona, si la quieres conocer, la tienes que estresar. Claro. Y si la estresas, va a salir su verdadero yo. Entonces nosotros hemos visto incluso declaraciones fabulosas, yo diría, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador en situaciones de crisis. Cuando hay angustia, él deja salir mucho lo que realmente es, ¿no? Tiene declaraciones pintorescas, a veces exageradas, a veces muy buenas, pero sí, incluso hasta apuntadas, ¿no? Pero me parece que el candidato, incluso que maneje mejor la angustia, es el candidato que tiene mejor personalidad. No estamos hablando de que exista mala ni buena personalidad, pero sí existe una personalidad que hable de tolerancia a la frustración, que hable de manejo del estrés, que hable de empatía, que hable de vinculación y que hable sobre todo de resolución de conflictos. Si nosotros hacemos un perfil de las necesidades, sobre todo que tiene México, el México actual, hablaríamos de esas características. Y a lo mejor una que se nos olvida es el conocimiento. Claro. Porque a veces decimos, pues tiene un perfil excelente o tiene un perfil muy bueno, pero es una persona que ya entrando al poder no tiene conocimiento y aparte como maneja muy mal el estrés, entonces ahí es donde el grupo, que también sería muy padre hacer un perfil de personalidad del grupo que acompaña, del gabinete que acompañaría al presidente. Pero no del gabinete, de los asesores, de los que están tras bambalinas. De los que mandan de veras. Que son los que de pronto manejan los hilos, ¿sí? Son los titiriteros, perdónenme, pero así tengo que decirlo. Y esos son de los que más tendríamos que ocuparnos, porque son realmente los que le hablan al oído al presidente, sí, y los que influencian las decisiones del presidente. Sí, claro. Una de las situaciones que tiene el presidente, los gobernadores o las personas que están en el poder es la dificultad de tener el termómetro de la población en general. Entonces, para eso hay esos asesores que luego dicen es por acá o es por allá. Pero porque no quieren, no porque no haya una dificultad en conocer, sí, cuál es el ambiente, que por cierto, ahora mismo yo diría que está bastante enrarecido. Es un ambiente muy polarizado, de si no estás conmigo, estás en contra de mí, si no le vas a la misma persona que yo le voy, entonces tú estás eres en automático mi enemigo. Por ahí andan circulando ya muchos memes donde te dicen que la política no termine con las amistades, pero creo que no va a haber forma, porque además tomamos todo de manera personal. Inclusive los gobernantes se toman la crítica
hacia, personalmente y no hacia el ejercicio de las funciones que les está tocando y que están ahí porque quisieron, nadie los obligó a estar ahí y tendrían que considerar que eso es parte de la función pública, ¿no? La crítica, la observación, el cuestionamiento constante. Todo lo demás se llama de otra manera. Es que hay un perfil que incluso una parte del perfil que se han hecho análisis que se parece mucho. Vivimos en una sociedad más futbolera que otra cosa en deportes. Es un perfil muy parecido, diría yo, en 3/4 partes al de un árbitro, ¿no? Es una autoridad que maneja el poder, que toma decisiones, pero sí el árbitro tiene que soportar hasta cierto punto la crítica constante porque nunca va a tener a la gente contenta. Y esa asociada a una necesidad enorme que tiene el país ahorita, que se ha convertido más en una necesidad que un deseo, yo diría desafortunadamente, de que llegue un Mesías. El Mesías tiene el tipo de personalidad egoísta, narcisista, incluso psicopática, o sea, sociópata. Entonces, al ser criticado, en lugar de manejar la crítica positivamente y no tomarla de manera personal, hace todo lo contrario. Por eso tenemos personalidades en México que arremeten, se desquitan, persiguen y culpan a los demás. Porque si tú manejaras muy bien la crítica, que a mí se me hace uno de los personajes que manejaba mejor la crítica era Obama, él la manejaba muy bien y la cambiaba, o sea, él y le daba tránsito, ¿no? El Papa Francisco maneja también muy bien este tipo de dinámicas, incluso entra en situaciones como de disculpas, que es cuando tú amortiguas mucho el enojo de una población, incluso lo ves en términos personales. Imagínate un gobernador, un presidente, un alcalde que lo empieces a criticar. Obviamente las críticas con esta situación mesiánica empieza y psicópata en muchos sentidos, con rasgos, critica, persigue, reacciona, ¿no? A mí, por ejemplo, Jorge Cermeño aquí en la ciudad de Torreón me parece una persona que maneja muy bien la crítica, ¿no? Entonces dependiendo de la personalidad, aceptan la crítica y luego la manejan. El asunto es que tenemos la idea de que manejar la crítica tiene que ser uno muy fuerte, tiene que ser uno muy sangrón. No, y además es como si necesariamente tuvieras que ser agresivo, sí, contra quien te critica. Porque es que te digo, esa es la visión de quien ve al que critica como enemigo, sí, y no lo ve como la oportunidad de un señalamiento que me permite hacer mejor las cosas. Claro, porque no están en esa posición. Y si nosotros luego seleccionamos un candidato dócil que quiera equilibrar, que quiera que todos estemos juntos, ser un candidato de unión, lo vemos como débil. O sea, también la población que se da mucho en las relaciones, yo digo, la sociedad es un ejemplo, un reflejo de lo que pasa en la familia. ¿Qué pasa cuando una mujer ve débil al hombre? ¿Qué pasa cuando una mujer dice, es que el hombre no es asertivo? No estoy diciendo violento, asertivo, resuelto, lo devalúa. Los mismos hijos devalúan a ese papá. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que ser asertivo. Y ser asertivo implica aceptar la crítica y decir, no es contra mí, es contra el puesto. Pero estamos acostumbrados en México en decir, ¿sabes qué es contra mí? La trae contra mí. Uh-huh. Todos los que son del color verde o los que son del color blanco, los que son de color rojo, están contra mí. Ajá. Oye, pero también es cierto que aquí ha habido ya muchos rounds de entrenamiento por parte, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Cuántos sí. son? 12 años. Sí, 12 claro. años de sortear esta crítica, pero además porque la crítica es la misma, ¿no? El chofer que gana 80,000 pesos, los hijos que llevan una vida sibarita, son los mismos cuestionamientos, porque finalmente él no ha ejercido el poder, y al no ejercer el poder, de alguna manera está más protegido, porque sí. no hay cuestionamientos directos, porque no ha manejado un recurso público, y entonces pues a lo mejor el terreno de la corrupción no como tal, es decir, un dinero público desviado, pues no ha habido ocasión.
etcétera. Lo que sí son estos bandazos, ¿no? Por una parte, considerar a ciertas personas como enemigas en algún momento de su vida y luego como amigos o como posibles aliados. Luego está esta otra circunstancia del perdón y la república amorosa, la introducción de todo esto que tiene que ver con, inclusive con una posición cristiana, de creencias religiosas, el perdón por encima de todo y este diálogo que tiene que ver con la reconciliación. Y por otra parte, un Ricardo Anaya haciendo gala de sus muchas características en lo que tiene que ver con la inteligencia cognitiva, es trilingüe, ¿no? O sea, habla francés, inglés, español, sabe tocar la guitarra y sabe tocar el teclado, claro. Hace yoga, hace meditación, y por otra parte a un José Antonio Meade muy encasillado en lo que tiene que ver con su expertise profesional. Sí. Sabemos realmente poco de él en función de sus gustos, de sus capacidades o habilidades en otro terreno que no sea la política. Sí, es que están bien definidos. El asunto es que si lo vemos psicoanalíticamente, para una sociedad muy diversa, obviamente, pero enojada, decepcionada, el modelo de López Obrador me parece que encaja muy bien en este momento, ¿no? O sea, hay cierto tipo de población que también parece ser que es la que va a decidir, obviamente indecisos y gente que no pertenece a ningún partido. Me parece que toda esa gente, si López Obrador la logra jalar con todo este tipo de personalidad que tiene, sí ha aprendido, parece en algunos momentos. El asunto es que a él cuando lo hacen enojar, es como los niños, ¿no? Termina renegando. Y yo creo que ahí se brinca a los asesores, porque sí se ve que contesta en caliente. Entonces parece que en entrevistas es una persona, pero ya arriba de un templete es como muy diferente, es más él, que le pasaba también a Vicente Fox. Y por ejemplo, Meade a mí me parece que no cumple todavía con esa pasión que necesita la gente que está enojada. Anaya se pinta un poquito como el príncipe azul, ¿no? Yo hago todo lo que necesitan, es más, hasta hago de comer y a la familia, y salgo en una foto con camisa planchada a las 9 de la mañana en domingo, ¿no? Festejando a las hijas o los hijos. O sea, son modelos muy estructurados. Me parece que el que menos se sale de la estructura es Ricardo. O sea, me parece que incluso hasta sus contestaciones son muy claras, muy sin lugar políticamente correctas. Entonces eso da mucha estabilidad, eso ayuda mucho. Lo de López Obrador ayuda, pero el problema de López Obrador luego es que te puede decir blanco, te puede decir negro, te puede decir azul. Que si hablamos de una reconciliación sería muy padre, pero como ya lo conocemos, entonces parece que está siendo convenenciero. Pero aparte, a ver, la cuestión es el momento de la reconciliación, es el momento del perdón. Para que haya perdón se necesita, dicen los expertos en perdón, que haya un resarcimiento de los daños, claro, y que no haya impunidad. Si se concibe el perdón como borrón y cuenta nueva, haz de cuenta que no pasó nada, pues la verdad de las cosas es que eso es como una inyección de adrenalina, sobre todo a quienes han sido objeto de la violencia, que son millones de mexicanos. Claro, el problema está también en que vemos a los candidatos. Habría que ver cómo estamos nosotros como electores, como ciudadanos. Somos unos ciudadanos infantilizados. Entonces, un ciudadano infantilizado no va a seleccionar la mejor opción, sino la que más le llame la atención desde el estómago. Ese es el problema, que luego votamos con el estómago. ¿Necesitamos papá? No. Cuando elijamos, vamos a estar eligiendo al papá, al líder, a quién vamos a estar eligiendo desde la perspectiva psicológica, evidentemente. Sí, obviamente, si estamos en la infancia, buscamos un papá. Exacto. Necesitamos brincar esa parte. Si nosotros llegamos a una sociedad adulta, los candidatos van a cambiar su discurso. Oye, en las consideraciones que se han venido haciendo, que me pareció bien interesante, hay un análisis y una reflexión de que, bueno, se dice que los jóvenes son los que van a decidir el proceso electoral. Entonces, estos jóvenes pertenecen al universo de los millennials. Sí. Y los millennials, muchos de ellos han sido cuidados por los abuelos. Sí. ¿Sí? Entonces, la figura de los abuelos
es sumamente significativa para ellos. Sí. Entonces, las personas que tienen más edad, sí, son reconocidos. Habría que ver si realmente, por ejemplo, en Torreón funcionó la fórmula de los millennials y el reconocimiento de las personas que tienen más edad que ellos. Claro. Y entonces, desde esa perspectiva, tú revisas los 3 perfiles de los 3 candidatos y, pues, evidentemente hay uno que pudiera obedecer a esas características. Sí, no hay, bueno, en Torreón no hay ciudad más inestable para elegir que Torreón, ¿no? Mercado más inestable, ¿no? Lo dicho por los expertos. Pero finalmente, lo que esta generación de abuelitos cuidando a nietos, digo, genial lo que acabas de decir, esto nos lleva verdaderamente a pensar que López Obrador la lleva de ganar, pero de calle, porque lo que dan los abuelitos ahora es cariño, cercanía, presencia y constancia. Y si tú hablas de todo eso, el que está en lugar número 1 es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si él logra, y si no se equivoca, digo, pues no pone más Napoleones, o sea, terminaríamos hablando de que tiene la presidencia ganada de calle. Hablando de esa estadística, digo, habrá que preguntarle a Jorge Reyes ahí el esquema, pero sí siento yo que va orientado mucho a lo que acabas de decir. Ese es un mercado que va a decidir las elecciones. A mí me parece que ese mercado está directamente con López Obrador, que se parece cálido, cercano, y parece un abuelito así buena onda, ¿no? Hay preguntas del auditorio para ti, Antonio. Ricardo pregunta, las contradicciones de AMLO, de quienes ayer eran villanos y hoy héroes. Ayer el castigo a los corruptos y hoy el perdón para todos. Ayer la república del odio y hoy la república del amor. Es una muestra clara de su bipolaridad. ¿Qué opina el colaborador? Es una ambivalencia, obviamente son las dos partes que existen en una personalidad. El asunto habría que ver si es por sistema, si es porque lo está manejando así, o en el fondo es una persona así de cambiante. Me parece que no es una persona tan cambiante. Me parece ¿Podría ser estrategia? Sí, claro, y me parece que la estrategia no está tan mal, porque sí, y apuntarle a la reconciliación ayuda, y sobre todo este mercado de chavos este mercado de chavos puso a Peña Nieto donde está, ¿no? Ahora este mercado está decepcionado de Peña Nieto, entonces no se va a ir tanto por la figura de Ricardo, sino yo consideraría que sería por la figura de López Obrador, precisamente por lo que acaba de decir Marcela. Hay otra pregunta para ti, dice Radio Escucha, ¿AMLO es psicópata o sociópata? No, es lo mismo. Conductas antisociales son antes de los 18 años, ya después de los 18, que ahora lo cambiaron a 16, son psicopatía o sociópata, ya es lo mismo, pero tiene rasgos. Rasgos no quiere decir que tenga un trastorno de personalidad psicópata. Rasgos de personalidad sociópata, y hay un chorro de mujeres que se mueren por ese tipo de hombres. O sea, es el nuevo príncipe azul, el de rasgos sociópatas, ¿no? O sea, Christian Grey y todo lo que hablamos es un sociópata. O sea, las 50 sombras de Grey. No, las 50 sombras es un halago. Mucha gente dirá, a la belleza, al amor, es un acosador. O sea, finalmente es un acosador que le encanta. Acosadores, imagínate tú cuando ahora están saliendo a la luz mucho de esto. Es que somos, lo que tenemos en la realidad es producto de nuestras propias necesidades. Entonces, que tengamos más suicidios, que tengamos más sociópatas, que tengamos más embarazos tempranos, está hablando de una sociedad que cada vez clama más por madurar y por ser tomada en cuenta que por ser gobernada. Ya. Toño, me hace que va a ser muy interesante esta revisión que estaremos haciendo de aquí en adelante de los dichos, lo que evidencian, pues, lo que manifiestan las declaraciones, los candidatos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, espero que sí pueda ser interesante. Un punto de contacto. Sí, 204-7113 es nuestro teléfono.